Ok, bueno, buen día. Nuestro tema del día de hoy sería pilas, que en realidad las pilas tiene que ver con un asunto de estructura de datos. Entonces vamos a mostrar lo que significa pilas. Las pilas son realmente estructuras de datos lineales donde se pueden agregar elementos por un extremo. Yo imagino que una pila es un contenedor, ¿ok? En este contenedor, pues se dan cuenta, un bote de basura, el único extremo por donde se pueden agregar datos es por este lado y por ese mismo lado se pueden extraer. Entonces, la pila maneja, yo lo llamo así, una filosofía que se pone en siglas en inglés como LIFO, que significa Last In, First Out. Podemos ver otra perspectiva de estas letras y lo puedo yo nombrar de esta manera. Digo, yo lo estoy nombrando así para que ustedes tengan las dos perspectivas, que es filo, que sería en este caso el first in, last out. ¿Qué significa esto? Esto de la filosofía que lo vamos a encontrar en inglés. Significa que el último elemento que entra a este contenedor pues va a ser el primero que salga. ¿Por qué? Pues se encuentra al tope, hasta acá arriba se encuentra ese elemento, entonces este es el último elemento que está, ese es el primero que sale. Si me centro en el otro extremo, si me centro en el primero elemento que entró, el primer elemento que entró se encuentra al fondo de este contenedor. Entonces, en ese sentido, si fue el primero, en realidad se dan cuenta, va a ser el último que salga. Entonces es un contenedor, un bote de basura, es un contenedor en sí, donde todos los elementos van a quedar uno encima de otro. Entonces la palabra correcta que se utiliza para encimar estos datos es apilar. Entonces de ahí vendría la palabra de pila, ¿ok? Es el concepto de pila. Ahora, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Cuáles son los ejemplos de pilas? Una pila de platos, es uno sobre otro. Pila de discos, digo, creo que a ustedes ya no les tocaron estos tipos de discos, ¿no? Los discos de acetato, creo que les tocaron los discos, los CDs, los DVDs, los Blu-rays, pero igual están acomodados. El primero que se acomodó es el último. Una pila de rocas. Encontré esta imagen que se me hizo pues, interesante. Obviamente aquí en estos casos, si ustedes se dan cuenta, no están dentro de un contenedor como lo estoy diciendo. Sin embargo, vamos a imaginar que es un contenedor y para poder extraer los datos, los elementos, los platos, los discos, las rocas, lo más conveniente sería desde el primero, del que está más arriba, y de hecho en algunos puntos se van a nombrar estos primeros elementos, se les va a llamar el tope. Este va a ser su tope. Hablando en términos de programación, podemos tener pila de llamada a funciones. Cuando nosotros tenemos varias funciones, o en el caso de nosotros que trabajamos con Java, al momento de mandar llamar a un método, ese método se encuentra dentro de una pila y entonces se va mandando llamar de acuerdo al último que está en esa pila. ¿Okay? Y en el tema de la recursión, un punto importante o un elemento importante, pues justamente es la pila, que también se utiliza para poder, pues de alguna manera, acumular datos. Entonces, estos son los ejemplos que podemos ver, estos y muchos otros más, en cuestiones de pilas. Ahora, se manejan una serie de operaciones que nos van a permitir pues insertar y sacar datos. Entonces, en el tema de pilas, cuando nos hagamos referencia a la palabra insertar, vamos a hacer pues uso de la palabra push. Este es el nombre que se le da a insertar en una pila. Justamente, ¿qué es lo que hace? Pues agrega elementos. Va a ir agregando, entonces va a manejar ciertos elementos para ir guardándolos. Por otro lado, cuando queramos remover, eliminar datos pues propiamente de la pila, la palabra que se utiliza es la palabra pop. Pues cuando hagamos referencia a push, de inmediato es una pila y la operación es insertar, agregar. Cuando hagamos referencia a pop,
pop sería remover, eliminar, ¿ok? Entonces, obviamente hay que revisar dos operaciones más. Yo digo que estas dos operaciones, la operación vacía y la operación llena, son operaciones que se encuentran ligadas a las dos primeras. Por ejemplo, si yo quiero insertar datos en una pila, lo primero que tengo que hacer, pues retomamos el punto de que la pila es un contenedor. Ese contenedor, al final de cuentas, tiene un tope, una limitante máxima, ¿ok? Entonces, si yo quiero meter datos, pero resulta que ya los datos están hasta el tope, ¿no? Como regularmente se dice, significa que ya no puedo meter datos. Entonces, para ello, vamos a ligar el método push con el método llena. Llena en realidad va a ser como una operación booleana que me permita verificar si puedo yo agregar elementos, si no me encuentro al tope, si no me encuentro full. Si me encuentro full, lleno, pues ya no puedo insertar datos, entonces tiene que haber ahí un resultado que me indique que ya no se pueden insertar datos. Por el otro lado, el método pop se va a ligar con el método vacía. ¿Qué pasa si esa pila no tiene nada? ¿Puedo sacar datos? No puedo sacar datos. Los datos solamente saldrían si la pila no está vacía. A veces pensamos que solamente hay dos estados, el llena y el vacía. Sin embargo, ¿qué pasaría si en mi pila hay un elemento? La pregunta es, ¿está llena? No. ¿Está vacía? No, no está vacía. Entonces, ahí a veces nos podemos confundir en que llena y no llena. El no llena significa pues lo opuesto, ¿no? Sin embargo, pues indica que no está completa o no está vacía. Esas son las cuatro principales operaciones que podemos encontrar. Sin embargo, pues en algunos lenguajes de programación, caso de Java, nos encontramos con otra operación que le llaman inspeccionar la cima. En este término, inspeccionar la cima, en el lenguaje Java la llaman con la palabra de pick. Pick tiene que ver justamente con revisar la cima, es verificar. ¿Cuál es la diferencia de pick con pop? Pick solamente echa una miradita en el tope y ve a ver quién está, a ver si hay elementos hasta arriba. Si hay elementos, me dice, si hay elementos y está este elemento, pero no lo saca de ahí. Diferencia de pop, que va y lo saca, lo quita de ahí. Entonces pick en algunos momentos me puede servir para verificar dónde está mi cima, si hay elementos en la cima. Entonces, estas son las cuatro operaciones que vinculan o se vinculan directamente a la estructura de datos pila. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas operaciones? Vamos a tratar de implementar esta estructura de dos maneras. La primera manera va a ser una implementación estática. ¿Qué significa implementación estática? Pues la parte estática hace más referencia a lo que sería un arreglo y en particular vamos a hacer referencia a lo que sería pues un arreglo de una dimensión que bueno, casi en la mayoría de los casos hacen referencia a vectores, recordando que vector es un arreglo unidimensional de tipo numérico. Entonces, yo puedo ver mi arreglo de esta manera, como lo hemos visto siempre, que el inicio empieza en 0, el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5 y en este caso llega a 6, siendo la limitante de esta pila 7 elementos. Son 7 elementos que los podemos tener aquí. Entonces, aquí, a pesar de que dijimos que el tope es el último elemento, en realidad el tope puede ayudarnos a ir visualizando el elemento en el que me encuentro, en el índice en el que me encuentro. Tope puede ser ese índice. Por un lado, la limitante, y por otro lado, el tope. Entonces, si se dan cuenta, el tope está por fuera de mi arreglo, lo que significaría que tope es necesario inicializarlo en un -1. Muchas veces tenemos que interpretar los valores de las variables. Por ejemplo, si tope estuviera en 0, significa que hay un elemento en la pila. Si tope está en 7, significa que la pila está
llena. Si tope está en -1, significa que la pila está vacía. Entonces, dependiendo la cantidad el número que adquiera la variable tope, pues podríamos nosotros saber en qué momento o en qué apartado de nuestra pila se encuentre. Digo, yo sé que el arreglo lo vemos de manera horizontal, sin embargo, como que es un poquito complicado entender el concepto de pila si no lo vemos así. Lo vemos de manera vertical, la otra era horizontal, perdón, ¿ok? Entonces, de esta manera, creo que podríamos entender lo que decíamos, que la pila es pues un contenedor donde por un lado se meten datos y por ese mismo lado se sacan datos. Entonces, si lo propongo de esta manera, creo que sería más ilustrativo el que nuestra pila la podamos ver. Obviamente aquí no podemos distraernos de que también aquí el índice va a ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿ok? Entonces aquí se dan cuenta, es importante que empecemos a colocarle los valores a nuestras variables dependiendo de cómo vamos a iniciar. Entonces siempre al iniciar nuestra pila lo vamos a colocar con un -1 en nuestro tope. Y conforme vayamos agregando, se van incrementando, se van eliminando, se van decrementando. ¿Okay? En este caso, la propuesta de esta pila sería una pila que guarda elementos tipo carácter. Entonces, aquí me está dando el ejemplo que estoy mandando llamar a la función insertar o la función push. Y voy a insertar la letra A. Entonces, la letra A significa que se va a colocar primero. Como mi tope se encuentra en un -1, lo primero que tengo que hacer, tengo que incrementar el tope para que se venga a la posición 0, y una vez que está en la posición 0, se coloque ahí el elemento que se está insertando, en este caso la letra A. Si quiero insertar otro elemento que sería la letra B, pues obviamente lo primero es de 0 incrementar a 1 y en la posición 1 meter a B. Si doy insertar un tercer elemento, pues ahora estoy en la posición 0, 1, tendría que incrementar de 1 a 2 y ahí en 2, en la posición 2, ahora sí, colocar el elemento número 3. Ahora, si por el otro lado yo quiero eliminar un elemento, el único elemento que puedo eliminar es la letra C. En este caso, el método pop o la función pop lo que hace es rescata la letra, la deja en una variable temporal y posterior, que estamos en el índice 2, podríamos hacer dos cosas. Uno, colocarle un 0 o un vacío, un elemento vacío, y después minimizar o decrementar el índice de 2 a 1 para indicarle a nuestra pila, a nuestro tope, que nos encontramos en el índice 1, donde ahora el que se encuentra en la cima es la letra B. Entonces, se pueden hacer, o inclusive podemos dejar a la letra C aquí, en el S, pero al momento de disminuir el tope, significaría que el elemento de acá pues ya nada más queda como un elemento basura. Entonces, así es como se ve, así es como funciona la pila, de insertar y de ir eliminando datos. Sin embargo, es importante hacer un análisis de cómo va a funcionar, sobre todo para empezar a generar nuestras líneas de código, en este caso nuestro lenguaje de programación. Entonces, voy aquí a hacer el análisis, la propuesta de, obviamente, colocar mi pila. En este sentido, esta es mi pila. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. La pila tiene una máxima de 7 elementos, capacidad máxima. Esa podemos definirla como la variable capacidad máxima. Los índices que sabemos que va a haber es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el tope, como decíamos, debe iniciar en -1. ¿Ok? Entonces, voy a hacer el análisis para ver cómo yo generaría las líneas de código para crear el método push, el método de insertar. Entonces, el método de insertar, si ustedes se dieron cuenta, dijimos que el método de insertar se va a vincular con el método llena. El método llena en realidad va a ser un método que lo podemos ver como un método booleano. ¿Qué significa un método booleano? Que me va a arrojar dos resultados, un verdadero o un falso. ¿Cómo puedo arrojar
un verdadero. Si lo que busco es, si lo que pregunto es, ¿está llena? ¿Cómo sería estar llena? Estar llena significa que mi variable tope tenga el valor de 7. Si tope tiene 7, entonces está llena. Si tope tiene un valor distinto a 7, pero entre 0 y el número máximo menos 1, significa que tiene capacidad para meter datos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo defino el método para ir escribiendo código? Pues lo primero sería pues, que sea un tipo booleano. El método se llama llena. Podemos poner así y no maneja como parámetros absolutamente nada. Y lo que se va a hacer es, se va a preguntar. La pregunta se hace por medio de una condición, if. ¿A quién voy a usar como variable tope? Lo que acabo de decir. Si la variable tope es igual al máximo, que sería en este caso 7, podemos poner constante o podemos poner pues el nombre de una constante y poderla modificar a nuestro gusto. Entonces aquí, si tope es igual a 7, eso significa que sí está llena. Y entonces, ¿qué regresamos en este método? Pues regresamos un true. Está llena. ¿Y qué pasa si no es 7? Pues es un else. ¿Qué se regresa? Pues que no está llena. Entonces es un false. Y de esta manera queda el método llena para yo usarlo, como decíamos anteriormente, en la parte del push. El push, ¿cómo lo definimos? Pues el push no requiere extraer datos de ahí, ¿ok? Se llama push, pero lo que sí requiere el push, vamos a pensar que la pila usa un arreglo numérico, un entero. Entonces, voy a requerir que en esta pila se inserte un dato. Lo vamos a llamar dato. Data. Entonces, este va a ser el parámetro de entrada hacia mi pila. Siempre el push siempre va a estar buscando en solicitar el dato de entrada, y entonces el dato de entrada se va a colocar como parámetro. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de meter datos? Lo primero que tengo que hacer es preguntar si está llena. ¿Cómo pregunto? Pues la pregunta se hace regularmente por medio de una condicional, if. Y en este caso pregunto, si está llena, que puedo mandar llamar al método llena, que es booleano. Si este me arroja un verdadero, que está llena, ¿qué es lo que puedo generar? Pues a lo mejor puedo aprovechar y generar en un system.out.print un mensaje de llena, indicando al usuario que ya no tiene capacidad, ¿no? Así en términos simples, punto y coma. Entonces está llena, entonces mando el mensaje llena, ya no puedo meterla. ¿Qué pasa si no está llena? Caso opuesto a si está llena. Ok, si no está llena, entonces lo primero que tengo que hacer es, recuerden, mi tope está en -1. Entonces aquí va a haber una serie de varias operaciones. Si el tope está en -1, no puedo en este índice, en esta posición, meter el dato, porque el primer dato se debe insertar en el índice 0. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es que tope se le incremente en 1. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a pensar que este arreglo, esta pila se llama justamente, no es un arreglo que se le llamó pila. Este es el nombre de mi arreglo. Entonces, en la pila, en la posición tope, voy a agregar el data. Entonces vamos a pensar que fue el 1 el que me están dando. Bueno, vamos a cambiarle, es el 10. El 10 se metió aquí y el tope cambia de -1
a 0. Entonces ya me encuentro aquí. Eso sería lo que estaría haciendo. ¿Hay otro cambio que se haga ahí? Pues no, de alguna manera no. Aquí termino mi else y aquí estaría terminando mi push. De esa manera yo estaría sumándole más y más elementos. Voy con un segundo dato, es un 8. Entonces el 8 pregunto si la pila está llena, o sea, significa que el tope es 7, pues no, el tope es 0, entonces si no, incrementamos el tope que sería 1, agrego el 8 y listo. Y otro, pues como el tope es 1, pues sigo metiendo hasta que el tope llegue a 7, ¿ok? Que sería la idea. Ahora, vamos a ver si es esto que funciona. Vamos a suponer que ya tenemos bastantes elementos, ¿ok? Y que el tope está aquí. Vamos a ver, quiero hacer una prueba. 6. Entonces aquí viene, voy a meter un siguiente elemento. Vamos a meter el menos 2. Entonces, el menos 2 entra como un parámetro acá. Menos 2 es el dato que voy a meter. Voy a preguntar, ¿la pila está llena? La pila está llena significa que el tope es igual a 7. Ahorita mi tope es igual a 6. ¿Ok? Entonces, ¿tope es igual a 7? No. Entonces, como no es igual a 7, me va a decir que la pila no está llena. Y entonces, lo que va a hacer es, se va a sumar el 6, el tope 6, y se va a convertir en 7, y entonces me dice que en esa posición voy a meter el dato, en la posición 7. ¿Pero qué creen? La posición 7 está fuera del rango del arreglo. Entonces, a pesar de que yo di 7, en realidad, pensando que este sea el número, lo voy a poner así, NM, número máximo. No puedo poner esa constante NM tal cual. ¿Qué tendría que poner? Tendría que poner NM menos 1. Para que, ahorita que estoy en el 6, el tope 6 es igual a 7 menos 1, 6. Sí, entonces ya está llena. Y ya no me sume otro tope y salga del rango, porque de lo contrario mi programa va a marcar que estoy fuera del rango. Entonces, en realidad, a pesar de que son 7 la cantidad máxima de elementos, el índice máximo es la cantidad máxima menos 1. Por eso hice este cambio. Eso es lo que quería que ustedes pudieran observar. Entonces, así como está mi código, mi propuesta de código, lo puedo yo implementar. Pero este solamente es el push. ¿Ok? Me faltaría un pop. Pues ahorita hacemos la borrada de este y ahora vemos qué pasaría para poder hacer el vaciado. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí queda la imagen. Vamos a eliminar todo esto. Ok. Vamos a eliminarlo. Listo. Ahora vamos a ponerlo en otro colorcito para irnos ahora al asunto de trabajar el pop. Entonces, igual, hay que imaginar nuestro arreglo. Vamos a pensarlo desde un punto donde no hay elementos y hasta un punto donde hay elementos. Esta es la parte del análisis que se debe de hacer. Digo, ahorita yo me estoy saltando muchos pasos de hacer algoritmos, hacer código, y estoy utilizando este esquemita para llegar a generar las líneas de código. ¿Puede ser válido? Claro que sí, sobre todo porque se ha comentado que es importante que ustedes, antes de escribir las líneas de código, eso sí, quiero que lo tengan bien consciente, antes de escribir líneas de código, pues hagan un análisis de cómo se debe de guiar, ¿no? Entonces voy a ir metiendo las variables que se requieren. Tope tiene el valor de menos 1, el número máximo en este caso, el número máximo de elementos serían 6, este es el número máximo de elementos. Ahora, para poder hacer el eliminado de datos, la primera herramienta que voy a usar va a ser el vacío, que el vacío, pues como lo habíamos comentado, también tiene que ser booleano. Vamos a llamarlo vacío.
y se va a generar de esta manera. Entonces, el vacío, ¿qué significa el vacío? El vacío significa justamente esto, que el tope sea menos 1. Es lo opuesto de hace rato. Hace rato decíamos que el tope debe ser el número máximo menos 1, cuando es lleno. Y cuando es vacío, es cuando el tope es menos 1. Entonces, sabiendo ello, en mi pregunta o en mi condición, puedo decir que mi tope, si mi tope es igual a menos 1, el valor que regreso de este método booleano sería en realidad un true. ¿Está vacío? Sí y solo sí, la variable tope es igual a menos 1. En caso opuesto, entonces sería que regrese que no esté vacío. Tener un solo elemento en mi lista, en mi pila, significaría no vacío. No significa lleno, significa no vacío. Y el no vacío es ausencia de, ¿cómo les diría? Ausencia de nulos, ¿no? Ausencia de que no tiene nada. Pues este sería el vacío. ¿Okay? Ahora, dijimos que el método para eliminar es pop, pero a diferencia del push que tenía parámetros de entrada, este va a tener un parámetro de salida. Y si hablamos que nuestra pila es, recuerden, el nombre de la pila es pila, ¿no? El arreglo es pila. Voy a regresar un valor entero del método pop. A diferencia del push, este no tiene parámetros de entrada, tiene un parámetro de salida que es entero. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Al igual que el push, pues es preguntar. Si está vacío, pues obviamente, recuerden, en algunos IDEs me permiten el system.out abreviarlo así, ¿no? South. South y pongo vacío, como mensaje de error, ¿no? Vacía. Y esto indica que no puedo sacar nada, ¿ok? El else, pues obviamente decíamos hace rato, vamos ahorita en este caso primero. En este caso está vacía mi pila, entonces pregunto, ¿está vacía? Pues sí, tope es igual a menos 1, entonces vacía y se acaba, no hace nada. Vamos a llenarla ahora. Bueno, no la vamos a llenar, vamos a meter algunos datos. Y resulta que mi tope ya no está en menos 1, mi tope se encuentra ahora en un valor 2. Entonces mi tope se encuentra en un valor 2. Aquí está mi tope, en este punto. Entonces pregunto, ¿el tope que vale 2 es igual a menos 1? No, entonces falso. Okay. ¿Qué voy a hacer? Este numerito que se encuentra aquí, que es el que se encuentra a la parte superior, lo debo de rescatar guardándolo en una variable externa al arreglo para no perderlo. Entonces aquí tendría que definir una variable entera, no sé, se me ocurre llamarla temporal. Y esa variable temporal sería la variable que yo ocupe para poder extraer, poder guardar del arreglo pila en la posición del tope el elemento. Entonces ese 4 ya se guardó en el temporal. Ahora, el hecho de indicarle a la pila que ya no existe elemento en este punto sería que el tope se vaya de 2 a 1. ¿Y cómo se hace eso? Decrementando. Yo sé que nosotros podemos ver que el 4 sigue estando ahí, porque o sea, nada más lo que hice fue sacar una copia y guardarla en la variable temporal. Sin embargo, pues yo sigo viendo que está el 4. No pasa nada, lo podemos dejar, se puede quedar, se convierte en elemento basura y cada vez que quieran insertar un push, pues se va a sobreescribir el dato en ese espacio. Entonces no pasaría nada, ¿ok? Entonces ahí elimino y termino mi else. Antes de que se cierre mi método pop, tendría que decir o extraer el dato que yo extraje, return, que se queda guardado en la variable temporal, lo tendría que extraer de esta manera. Y así cerraría mi variable o mi método pop. ¿Okay?
Entonces, de alguna manera, esta parte de analizar pues, la pila, de ver cómo se involucra un lleno con un push, un vacío con un pop, pues obviamente me da líneas de código para poder implementar. Sin embargo, pues dependiendo de lo que yo pretenda, las puedo implementar. Ahora, esto, pues, se dan cuenta, el código es obtenido analizando ese ejemplo. Sin embargo, bueno, ya en puntos, mi código en una implementación ya en Java se genera de esta manera, ¿ok? Donde ya está el vacía, el llena, el push, el pop, y aquí hay algo importante que no mencionamos, pues obviamente cuando hablamos de operaciones, solamente hablamos de la operación push, pop, vacío, lleno y pick, pero resulta que aquí hay una operación que se está implementando, no es muy necesaria, sin embargo, si yo quiero ver qué hay en el arreglo, pues puedo implementar una operación más que sería imprimir, y esta variable o este método de imprimir pues no tendría que desconfigurar o hacer cambios significativos en mi pila, solamente como el método pick, observar qué hay, sin hacer cambios en las variables, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos ya propiamente mi pila? Pues en este caso, como vamos a hacer varias implementaciones, una estática y una dinámica, pues yo la voy a proponer como pila E, que sería pila estática. El public class, pila E. Y en este caso estoy definiendo aquí tres variables importantes. La primera variable, que es tamaño, bueno, no puedo poner la ñ por ese tamaño, es la capacidad máxima que tiene mi pila. En el caso del pop teníamos 5, en el caso del push teníamos 7. ¿Okay? Después la variable top, que sería la tope o el índice, y como tal, el arreglo que representa, que guarda los elementos. Para esta propuesta no es entero, es tipo string. ¿Okay? Entonces, estas son de alguna manera las tres variables que debo de usar en una pila estática. Ahora, una de las ventajas que tengo de hacerlo aquí en Java es que puedo definir un constructor. Recuerden, el constructor se llama igual que mi clase y siempre es público. En este caso, sí me pide o me maneja un parámetro de entrada que sería tamaño, y en algún momento se va a definir ese tamaño dependiendo de la situación que quiere el autor, o el programador o el usuario. Si el usuario quiere una pila de 10 elementos, pues me va a dar el tamaño de la pila. Entonces, con ese tamaño que me den, con ese valor que me den, pues vamos a empezar a asignarle valores a las variables privadas. Tamaño, el tope, en este caso, pues lo iniciamos en 0, sin embargo, pues obviamente aquí hay un detalle, un error. Ya nos dimos cuenta que no necesitamos, o más bien, no tenemos que colocarlo en 0. Aquí la corrección sería de 0, colocarle -1. Es el indicativo de que está vacía. Y entonces, aquí en esta última línea, dentro de mi constructor, creamos la pila, que es un arreglo tipo string, al tamaño del usuario, al tamaño de la solicitud del usuario. Si me dijo que son 10, son 10. Entonces, esto es la manera de cómo inicializo mi pila. Ahora, aquí está detallado el asunto del vacía. Bueno, aquí le llamamos está vacía, se puede llamar vacía, se puede llamar empty. El nombre que ustedes le coloquen aquí, pues depende de lo que ustedes quieran. Entonces, volvemos a hacer la corrección de que el top, debe ser no 0. Recuerden, es -1. Lo podemos probar con ese, pero vamos a estar viendo que, pues obviamente, siempre que tengamos el primer elemento, pues me va a decir que está vacío. Entonces, esa es la modificación de este código. El está llena, pues aquí se compara, es otra cosa que ahorita analizamos, se compara con el tamaño máximo, pero dijimos que no es el tamaño máximo, es el tamaño máximo -1. ¿Okay? Porque lo contrario, igual salgo. Aquí este código estaba pensado en que el índice inicial de un arreglo es el 1, pero sabemos de antemano que los índices en los arreglos no empiezan en 1, empiezan en 0. Entonces, por eso es la corrección de este código.
¿ok? Ahora, el push acá está, pues es similar, si ustedes se dan cuenta, es similar, a excepción de que obviamente el dato de entrada es string, la propuesta que se hizo el análisis era entero, aquí es string, tenemos que ser congruentes con el tipo de pila que estamos trabajando, en este caso nuestra pila es string, entonces nuestro dato de entrada es string, ¿ok? La pregunta es, ¿está llena? Y como está llena, entonces lo manejamos como un error. Error pila llena y ya no se mete. Y por el otro lado, ya si no tiene datos, si no está llena, en el tope, aquí obviamente viene pues el cambio, recuerden. Estamos diciendo que nuestro arreglo empieza en 0, entonces la variable top más tendría que estar primero porque nuestro top empieza en -1. Entonces primero sumamos y después agregamos el dato. Este código está pensado, repito, en que el primer índice es el 1. Pero recuerden, el primer índice en un arreglo no es el 1, es el 0. En este caso también, obviamente, aquí lo que hace el pop, obviamente aquí el pop, a diferencia de la propuesta que hice, el pop no guarda, no extrae nada. El pop solamente resta a la pila. Entonces aquí, en esta parte, tendríamos que, primero que nada, crear una variable que sería del tipo string, una variable x, ¿ok? Y antes de disminuir sería hacer, aquí le voy a poner x es igual a el arreglo que se llama arreglo en la posición top, lo guardo y después ahora sí al top lo decremento y entonces antes de cerrarlo tendría que regresar return x. Aquí tendríamos que cambiar el void por string. Pues en este código se pensó en que no se iba a extraer absolutamente nada, solamente se iba a decrementar el valor del top, pero pues al final de cuentas sí es necesario. Y este método que no se propuso o que no se mencionaba dentro de las operaciones, lo único que checa es que no esté vacía la pila, si está vacía pues es un error, y entonces va a imprimir solamente los elementos que tenga la pila, ¿no? Desde el primer elemento que es la posición 0 hasta el tope. Si el top es 0, solamente me imprime un dato. Si el top es 10, pues me va a imprimir desde 0 hasta 10. Y entonces los va mostrando en un formato de lista. ¿Ok? Entonces este código con estos cambios pudiera ya ser apto para poderlo compilar, ejecutar. ¿Ok? Sin embargo hay un detalle que bueno, es chamba de ustedes, meterle pues un main, porque aquí no hay main, y si no hay un método main, el código lo compilo, no genera error, pero al momento de ejecutarlo, pues me va a marcar el error que no hay un main. Entonces sería pues una cuestión de que ustedes la busquen implementar. Bueno, se puede usar de distintas maneras, se puede usar como un menú donde el usuario vaya metiendo datos a petición o de manera automática se usa esta parte. De esta manera llegamos a esta primera parte que sería pila estática. Espero que les sea de mucha utilidad, vamos a estar trabajando para ustedes y que puedan ustedes ir entendiendo un poquito más lo que se trata sobre estructura de datos. Nos vemos en la siguiente, cuídense, bye.